¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista internacional en CNN Chile. Hoy para hablar del caso Snowden. Hizo noticia toda la semana de su cinematográfica huida por el incidente con Evo Morales, pero queremos ir un poco más allá. Queremos ir al fondo de lo que Snowden está denunciando y cuál es su implicación con Estados Unidos. Para eso nos acompaña, y damos gracias por estar junto a nosotros, Patricio Zamorano, eres académico de la Universidad de George Washington, aparte de editor de Infoaméricas.info y analista político, vive en Estados Unidos además, así que muchas gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, lo comentaba yo en la introducción, la idea es ir al fondo del asunto y vamos a hablar de lo que Snowden, el ex agente de la CIA Snowden, dice más allá de lo que hace hoy día. Él denunció espionaje de Estados Unidos, de sus ciudadanos, a los países europeos, micrófonos en embajadas. ¿Cómo afecta esto a la política? ¿Se habla de esto en Estados Unidos o parece que importa más su persecución y dónde está? Bueno, sin duda, y no es solamente eso, yo diría que es la punta del iceberg de muchas polémicas que ha tenido que enfrentar el presidente Obama en los últimos meses. Hay que recordar que tenemos la intercepción de las líneas telefónicas de AP, que eso fue un tema extremadamente grave, está hablando de 20 líneas telefónicas, más de 100 periodistas posiblemente comprometidos, esto sin una orden judicial, esto fue una medida administrativa del Ministerio de Justicia, en que, digamos, sobredimensionó, digamos, sus atribuciones, ¿no? Ese fue un primer escándalo. Otro escándalo, el tema de los drones. Se supo por algunos reportajes, especialmente el New York Times, que el propio presidente Obama firmaba personalmente o ha firmado más de 280 órdenes de ejecución que en rigor son extraterritoriales, extrajudiciales en Pakistán. Donde han muerto incluso ciudadanos norteamericanos. Exactamente, 4 por lo menos. Eso va en términos de víctimas humanas entre 2.500 y 4.000 según la fuente, entre ellos entre 400 y 800 civiles, entre ellos 170 niños, todas estas cifras que maneja Naciones Unidas también y solo en Pakistán. Entonces, esto ya es un escándalo extremadamente importante, uno de muchos. Y efectivamente, Obama internamente, en cuanto a la política interna, está muy afectado. Su nivel de aprobación está bastante bajo, bajo el 40%. Ha empezado mal esta reelección y esto ya fue digamos, un escándalo ya a nivel planetario, ¿no? Da la impresión que en Estados Unidos se discute acerca de la existencia de un gobierno que sabe demasiado, una especie de George Orwell, gran hermano orwelliano en este caso. Ese es el debate ¿Hasta interno? dónde tiene que saber el gobierno de un ciudadano común y corriente? ¿Por qué tiene que saber las llamadas? ¿Por qué tiene que saber con quién chatea por internet? ¿Por qué tiene que saber sus cuentas? Hay un doble tema ahí. Yo diría que la ciudadanía concuerda, si tú preguntas por las encuestas, y eso es lo que las encuestas confunden, dicen que la gente apoya, digamos, sacrificar un poco de la privacidad por la seguridad en la lucha contra el terrorismo. Que es justamente lo que dijo Obama, que no se puede congeniar la privacidad con el terrorismo en un equilibrio. Exactamente, pero de ahí hay otro debate que tiene que ver con los derechos civiles y los derechos ciudadanos. El hecho de que el gobierno está interviniendo sin una orden judicial de manera generalizada y sin que sepamos exactamente qué se está haciendo en una intercepción, espionaje, que no es el término concreto, es más intercepción clandestina, digamos, de millones de comunicaciones de los ciudadanos. Y aquí hubo un tema extremadamente interesante, porque la SA, ¿cierto?, la Agencia Nacional de Seguridad, que es esta agencia secreta, no tanto porque ya sabemos bastante de ella, pero no el 100%, señala que para justificarse que no se preocupen los ciudadanos estadounidenses que no se hace este tipo de intercepción dentro de las fronteras de los Estados Unidos. ¿Habrá que creerles? Excepto sospechosos que viven en Europa, por ejemplo, u otros países que se contactan con ciudadanos. En justificar eso, Europa se escandalizó y dice, ¿cómo es posible que le da, digamos, la autorización a los Estados Unidos para espiar a ciudadanos de terceras naciones? Y ese es un tema grave. Ahora, le vuelvo a reiterar la pregunta del principio, porque no sé si queda totalmente respondida. ¿Le importará al ciudadano común estar siendo espiado? Usted me va a decir que sí, sin duda, porque a todos nos importa, pero en realidad la crítica se va a focalizar derechamente en Barack Obama o se focaliza en este señor, en Snowden, el espía, el que está siendo perseguido, el que amenaza, el que ayuda a nuestros enemigos, parafraseando lo que dicen en Estados Unidos. Exactamente. Es un tema complicado. Yo diría que es ambiguo. No me atrevo a dar una respuesta que todo el pueblo piensa así o que todo el mundo del análisis piensa porque así. Los republicanos piensan que habría que espiar más a lo mejor. No, o depende. Y hay gente que lo considera un traidor a este señor Snowden y hay gente que lo considera un héroe. Yo creo que estamos en medio del debate. Acuérdate que en los Estados Unidos hay mucho activismo, mucha movilización por el tema de los derechos civiles, por los derechos ciudadanos. Esa movilización se ha dado de manera importante, pero al mismo tiempo hay todo un sector que quiere que se haga justicia y la justicia implica arrestarlo y condenarlo a la pena que podría enfrentar, que es como 30 años, ¿no? Entonces, claro, está esta ambigüedad en debate, si es un traidor o es un héroe, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque Snowden
Snowden debe estar pensando por la cabeza, bueno, tengo el ejemplo de Julian Assange, que recordemos la gente está asilado en la embajada de Londres sin salida. Bueno, él hasta ahora va por lo mismo, porque está en un aeropuerto sin salida. También está el caso de Bradley Manning, que ayudó en teoría a Wikileaks y que ha afrontado un juicio lleno de denuncias de que el juicio se alarga y que va a pasar probablemente muchos días en la cárcel. Y él también era funcionario, de hecho, militar estadounidense. Exactamente. ¿Cuál es el mensaje entonces que le entrega Estados Unidos al mundo? Yo tengo un brazo largo, así que más vale que te arranque de mi brazo. No, incluso, y déjame decirte algo, nosotros tenemos una visión del gobierno de Barack Obama, un gobierno progresista, ¿no? Un gobierno de centro-izquierda, etcétera, con ciertos valores humanistas. Porque hay que decir que el programa no lo empezó Obama, lo empezó George Exactamente. W. Bush. Pero bajo Obama, históricamente, él ha procesado a más personas soplones, entre comillas, ya van 6. Son 6 personas que ya van, atacadas, procesadas por el gobierno de los Estados Unidos por filtraciones, más que cualquier otro presidente en las últimas décadas. Entonces, Obama ha lanzado más ataques de drones. Hay una contradicción, porque al mismo tiempo es el mismo Obama que apoya el matrimonio igualitario, que apoya el control de armas. Entonces, yo te diría que la administración está en una contradicción importante de sus políticas, ¿no? Me voy a poner un segundo en el lado del gobierno norteamericano, que dicen, bueno, yo tengo que defender a mis ciudadanos. Todos los gobiernos, en alguna u otra medida, han espiado o necesitan de acceder a alguna información secreta, sea de sus vecinos, sea de algún sospechoso de terrorismo, de ataque, cualquier cosa. ¿Podrá ser plausible la explicación que dice el gobierno norteamericano de que esto es una cosa natural, que lo hace todo el mundo, que hay que resguardarlo, sí, pero que no nos queda otra en el fondo de los mundos en que estamos? A ver, el gobierno de Estados Unidos tiene todo el derecho a protegerse contra la amenaza terrorista, no hay ninguna duda. Tiene todo el derecho. El problema con este ¿qué es lo que es una amenaza terrorista? Ese es el problema. No, y el problema con este programa es la extensión. No hay control, no lo sabemos, no hay una orden judicial, no sabemos cuál es la extensión del espionaje a líneas privadas, no se conoce. La NSA trabaja de manera clandestina, no lo sabemos, hay un secretismo enorme. Entonces, ese es el tema fundamental. Nadie está en contra de la lucha contra el terrorismo. Eso es lo que necesitamos y es lo que necesita el país. Terminando solamente, ¿usted cree que este va a ser un tema que va a marcar a Barack Obama en su segundo mandato absolutamente? Cuando se hable de Barack Obama se va a decir, ojo, este señor espiado. Más que eso, yo diría que también está el tema Guantánamo, por ejemplo, una cárcel en que se supone que se tortura. Él prometió cuando fue elegido en un año el encierro, ya han pasado 6 años, hay una violación tremenda de los derechos humanos y del derecho internacional. La Cruz Roja está reclamando constantemente, Naciones Unidas, está el tema del embargo contra Cuba. Hay una serie de promesas que él había hecho de apertura que no se han concretado, así que yo diría que en términos de saldo va hacia lo negativo, por lo menos hasta ahora. Muchas gracias, Patricio Zamorano. ¿Sabes que justo cuando Barack Obama fue a Sudáfrica y visitó Robben Island, la prisión donde estuvo Nelson Mandela, la broma entre los periodistas sudafricanos era que este era el Guantánamo de los sudafricanos, solo que ellos lo cerraron y Obama aún no pudo cerrarlo. Gran ironía, ¿no? Bueno, gran ironía. Patricio Zamorano, muchas gracias por estar en CNN Chile. Un placer. Y usted, muchas gracias por informarse y profundizar junto a nosotros. Ya vienen muchas más informaciones.